de reemplazo renal, ¿qué le pueden aconsejar a un paciente cuando ya llegó a una etapa en que su riñón no funciona, ¿no? ¿Qué alternativas le pueden ofrecer a este tipo de pacientes? Después vamos a ver qué es lo que no deben dar a un paciente para valorar su riñón, o lo que llamamos nefroprotección. ¿Cómo se protege un riñón? Dependiendo de qué patologías tenga. Y por último vamos a tocar cómo se alimenta un paciente renal, ¿no? Que es lo que también nos debe importar, porque el problema es que los pacientes renales, si no manejas bien, se desnutren y entran a tener problemas de infecciones y se hacen inmunosuprimidos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también en ese punto. Bien, doctores, vamos a empezar. Inclinen sus rostros y vamos a orar. Amado Padre nuestro cielo, te damos gracias porque tú estás con nosotros y en esta oportunidad permítenos poder entender la importancia de este tema para tal vez algún día aconsejar, ayudar a alguna persona que lo necesite, ¿no? Danos capacidad, entendimiento y sobre todo, Dios, la motivación, ¿no? Para seguir avanzando en este mundo que es la medicina. Te agradecemos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, doctores, la terapia de reemplazo renal básicamente es una manera en la cual cuando el paciente llega a estadio 5, repito, llega a estadio 5, ese paciente probablemente va a entrar a diálisis, que es una posibilidad. Y si hay alguien que le pueda donar un riñón, pues ya ponemos trasplante renal, ¿no? Entonces, vamos a ver los tipos de terapia de reemplazo renal que existen. Para esto, recuerden que si yo voy a hacer una terapia de reemplazo renal, eso se va a dar en pacientes que están en estadio 5, es decir, con tasa de filtración glomerular menos de 15 mililitros por minuto. Y no porque ya llegó a estadio 5 ya entra de frente a diálisis. Hay pacientes de estadio 5, doctores, que todavía no entran a diálisis y por lo menos a veces pasa 2 meses, 3 hasta 6 meses y recién entran a diálisis, ¿no? ¿Qué sucede? Que son pacientes que a pesar de que están en estadio 5 de riñón, todavía tiene cierta funcionalidad que maneja. Cuando el paciente entra a terapia de reemplazo renal, va a entrar cuando el paciente tiene tasa de filtración menor de 15 en estadio 5, que tiene síntomas básicamente asociados a la uremia. En pocas palabras, un síndrome urémico. Un paciente que está en estadio 5, que lamentablemente su alimentación no es la más óptima porque se le restringen muchas cosas, en verdad, doctores, y se desnutre. Que esté haciendo dentro del síndrome urémico una neuropatía urémica, o es un paciente que está con extremada cantidad de prurito, porque la uremia justamente causa ese problema. El otro es que tenga una anemia refractaria de eritropoyetina, ¿no? Y sobre todo que haya una sobrecarga hídrica que no funciona y no puede quitársele con el uso de diuréticos. Entonces, si entendemos bien esto, nos van a dar cuenta de que un estadio 5 con toda esta clínica ya debería ser un paciente que entre a diálisis porque nadie puede vivir con un síndrome urémico, neuropatía urémica, desnutrido, con una anemia severa y peor todavía con edemas, ¿no? Entonces, cuando ya el tratamiento médico no funciona y está en estadio 5, doctores, ese paciente ya tiene que entrar a terapia de reemplazo renal. Entonces, vamos a ver qué modalidades de terapia de reemplazo renal en realidad tenemos, ¿no? Existen terapias como por ejemplo la que vamos a ver aquí, que es la diálisis. Ya, la diálisis. El término diálisis básicamente viene a ser el intercambio mediante dos compartimentos, ¿no? En este caso puede ser por una máquina o puede ser de forma casi casi biológica, ¿no? Entonces vamos a ver que existen dentro de la diálisis, que ustedes van a conocer, existen dos modalidades. Uno que es la hemodiálisis y la otra que es la diálisis peritoneal. ¿Ok? Entonces, tenemos esas dos modalidades de diálisis. Doctor, y en vez de diálisis, ¿qué otra opción tenemos? Trasplante renal. La hemodiálisis en sí, como su nombre lo dice, es básicamente un tipo de máquina que va a sacar la sangre, lo va a limpiar mediante un filtro que mediante mecanismos de contracorriente, la sangre va por una dirección y el filtro transporta las sustancias en otra dirección. ¿Listo? Y genera el intercambio de sustancias y de esa manera el paciente puede mejorar.
El detalle es que la hemodiálisis, la más convencional es de bajo flujo, de salida de sangre, que más o menos una diálisis promedio demora entre 3 a 4 horas. O sea, si tú vas a las 7 de la mañana, estarías saliendo aproximadamente a las 11, ¿no? Ah, lo feo de la hemodiálisis es que estar primero echado en una camilla, segundo, que consume mucha energía, terminas un poco cansado y de ahí tienes que ir a hacer tus actividades, ¿no? Y a veces al comienzo les choca mucho. Entonces, normalmente la más convencional es la hemodiálisis de bajo flujo, es decir, lento, pero hay hemodiálisis de alto flujo, aquellas diálisis en las cuales voy a sacar una buena cantidad de volumen en un corto tiempo. Este, ahí sí, básicamente, doctores, se presentan más complicaciones en el momento de la hemodiálisis. Por tal motivo, más convencionales de bajo flujo, que demora 3 a 4 horas, ¿no? Y el paciente lo tolera mucho mejor. Después vamos a ver que hay situaciones en las cuales el paciente va a hacer hemodiálisis en la semana en un promedio de una vez a la semana, 2 veces a la semana, hasta 3 veces a la semana. En casos de que quiero recuperar rápidamente al paciente porque está haciendo una situación de emergencia, suele hacerse diálisis diarias, ¿ya? Pero convencionalmente, doctores, las diálisis son interdiarias, es decir, le toca lunes, miércoles y viernes, jueves, martes, jueves y sábados, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan que entrevistar a un paciente que se dializa, pregúntenle qué día se dializa, ¿no? ¿Cuánto tiempo demoran sus diálisis? Son datos muy importantes que les van a ayudar a resolver alguna vez algún diagnóstico que no van a poder hacer. ¿Listo? Entonces no se olviden, la hemodiálisis el paciente es muy dependiente, ¿no? Porque necesitas una máquina, necesitas tener un horario, necesitas estar ahí en el hospital, te tienes que dar 4 horas, y no solamente cuatro, después tienes que quedarte un poco más para que te chequen si no hay un problema. En pocas palabras, eres dependiente. Surge la otra opción, que por cierto yo lo conocí mucho en el año 2004, que fue la diálisis peritoneal cuando era estudiante de tercer año, me parece. Este, sucede que la diálisis peritoneal es una diálisis que surge porque alguien dice, ¿qué les parece si colocamos soluciones hipertónicas, en este caso concentraciones de dextrosa a nivel del peritoneo? Y el peritoneo actúa como una membrana de filtración. Y sí, fue muy efectivo porque tú colocabas bolsas de dextrosa en el peritoneo y a las horas notabas que o a las 6 horas, cuando tú sacabas ese líquido peritoneal, notabas que no solo salía, le metía un litro, no salía un litro, salía 1,5 litros. ¿Qué sucedía? Que había jalado agua. O sea, era una manera de haberle sacado líquido. Y también se notó que jalaba potasio, hidrogeniones. En pocas palabras, era como un riñón, ¿no? Una forma de riñón que iba limpiando de la urea, también bajaba la urea, comenzaba a jalar sustancias que simulaban más o menos lo que hacía el riñón, ¿no? Entonces se dieron cuenta que era factible y crearon lo que se llama la diálisis peritoneal. Vamos a analizar cuál recomendarían ustedes a sus pacientes, que sean hemodiálisis o diálisis peritoneal, o de frente a un trasplante renal, ¿no? Entonces, vamos a ver qué conviene o no conviene, ¿no? La ventaja, desde ahora les digo, creo que ya está muy obvio, que la hemodiálisis es dependiente de una máquina y la diálisis peritoneal no, porque te doy tus bolsitas, vas a tu casita y tú mismo te vas a hacer tus cambios. Eres más independiente. ¿Listo? Eres más independiente. Bien, durante muchos años, doctores, las terapias de reemplazo en el mundo han ido creciendo, ¿no? Las diálisis, los trasplantes. El problema, doctores, es que el trasplante no se da mucho y esa la tendencia es la misma actualmente. ¿Por qué? Porque no hay donantes. ¿Listo? No hay donaciones y eso hace de que los pacientes no se tenga mucho crecimiento en las terapias de reemplazo renal a nivel mundial, ¿no? Lo que sí ha crecido más son los pacientes que se dializan. Y observemos, miren, uno se pregunta, ¿qué es mejor? ¿Cómo elegir? ¿Qué terapia de renal voy a elegir? ¿Será interesante el trasplante renal?
o será mejor una diálisis, ¿no? Si vemos los gráficos, vamos a ver acá lo que es la diálisis versus el trasplante renal, ¿no? Entonces acá vamos a ver la diálisis versus el trasplante renal. Y veamos, miren, desde un punto de vista de funcionalidad fisiológica, de hecho que el hecho que te pongan un riñón nuevo te va a llevar a que todo tu sistema funcione adecuadamente. Si vamos desde un punto de vista de salud mental, de los roles emocionales, psicológicos, es más natural saber que ya tienes tu riñón. Porque no estás cambiando bolsitas para el peritoneal, no estás yendo a una máquina y hospital. Eres libre, en pocas palabras, sería ese el término. Y estos pacientes, doctores, se sienten con más libertad, hacen mejor sus cosas, pueden hacer deporte, pueden hacer actividades que les permite a ellos vivir, que es lo que queremos. Entonces, en realidad, el trasplante renal, sería lo mejor. Hacer un trasplante de riñón le da calidad. Pero, acá viene el pero, ¿ya? ¿Quiénes son los que tienen más complicaciones? O sea, tienen calidad de vida, pero ¿quiénes tienen más complicaciones a largo plazo, a futuro? Recuerden que para recibir un riñón tienen que hacer trasplante y usar inmunosupresores. Y vean, ¿no? Eventos más, problemas isquémicos cerebrales, isquémicos cardíacos, ¿no? Infartos miocárdicos, hospitalizaciones e infecciones. Básicamente los que han recibido trasplantes renales. En pocas palabras, hay que tener mucho cuidado con ellos por las complicaciones que podrían aparecer. Entonces uno dice, ¿qué sopeso? ¿Buena calidad o complicaciones? Y de hecho que lo que más pesa, creo yo, y que he visto en mis pacientes es que prefieren la terapia de reemplazo renal, que es trasplante, porque les da calidad. Es como decir, prefiero vivir bien a que viva una vida no adecuada, ¿no? Entonces ellos prefieren. El problema es que ellos desean eso, pero no lo tienen. Eso es lo duro. Yo nunca me voy a olvidar una paciente de 13 años con lupus, que quería hacerse su terapia de reemplazo renal y nunca logró llegar su riñón para esa persona. Por el mismo lupus también no estaba muy aceptada y segundo que nunca hubo compatibilidad y falleció ella a los 16 años, ¿no? Entonces no hubo terapia de reemplazo renal, en este caso hablando de trasplante renal, ¿no? Entonces creo que está clarito que lo que mejor les va a ayudar a ellos desde el punto de vista psicológico, emocional, actividad y todo eso, y tener una vida en sí, es trasplante de renal, ¿no? Bien, vamos a la hemodiálisis. La hemodiálisis, existen diferentes tipos de diálisis específicamente. Vamos a ver que la más usada es la hemodiálisis convencional, que se hacen 3 veces por semana. Pero repito, lunes, miércoles y viernes, o pueden ser martes, jueves o sábados. ¿Listo? Cada sesión aproximadamente dura entre 3 a 4 horas. ¿Ya? Eso es lo más convencional, es lo que hacen la mayoría, diría el 95% de los pacientes. Acá está la máquina de diálisis. Si ustedes observan, esta máquina de diálisis tiene acá una cosa medio así rosadita, esto de aquí, que es el filtro. Este filtro es único por paciente. Es el filtro que actúa como riñón. Es como que tuviese sus microcapilares, sus asas de Henle, ¿no? Donde va a pasar la sangre alrededor y se hace el intercambio de sustancias, ¿no? Ese es el famoso filtro, ¿ya? Este filtro, doctores, repito, es individual para cada paciente y tiene un tiempo de vida y caducidad, ¿no? ¿Ya? Cuando un paciente tiene, por ejemplo, si ustedes van a hemodiálisis, si ustedes vayan a ver pacientes, vean sus filtros y se van a dar cuenta que algunos filtros se ponen color amarillo. ¿Por qué creen que se ponen de color amarillo los filtros? Y se ve más que se pone más amarillo en pacientes que son obesos. Podría Y ser por eso la lo van a presencia de los lípidos. lípidos, correcto. Entonces, a más colesterol y triglicéridos elevados tenga una persona, más amarillo se pone el filtro.
Y ese es un dato que hay que observar. Ya tengan presente, ¿ven? Y se van a dar cuenta que sí hay una relación directa. Bueno, tenemos un acceso vascular, como pueden ver aquí, ¿no? Hay una línea color rojo que ven acá que está ingresando y hay una línea color azul. Entonces, uno es la línea, son accesos vasculares, uno que representa la sangre arterial y el otro que representa la sangre venosa. Y si se percatan, está en el brazo y está justo en una vena. Y esa vena no es cualquier vena, es una vena que se ha dilatado, porque se le ha hecho una fístula arteriovenoso. Hay muchas maneras de hacerlo. Entonces, se dilata la vena a un calibre bastante grueso y eso permite conectar estas agujas para que pueda hacerse la diálisis. Doctor, ¿y cuánto tiempo demora en hacerse una fístula? 6 meses aproximadamente. 6 meses en que se forme adecuadamente una fístula. Hasta un año en algunos casos, ¿no? Doctor, pero si es una emergencia, bueno, si es una emergencia pondremos un catéter, así como los catéteres venosos centrales, hay catéteres de diálisis que se coloca exactamente igual a la yugular interna y por ahí se dializa, ¿no? O a la femoral. Y hay gente que no, lamentablemente no tiene venas, no se logra hacer que tengan eh, buena fístula arteriovenoso. Y se le suele ponerle los famosos permancat o catéteres permanentes, que son como los catéteres venosos central, pero que pasan debajo de la piel y ingresan por su clavia y están ahí, pueden durar años, un año promedio, ¿no? Hasta 2 años esos catéteres permanentes. Entonces, hay opciones, ¿no? Esos son los catéteres permanentes y los transitorios son los que colocamos catéter venoso central, que puede ser en la yugular o puede ser en la femoral, que nos ayuda básicamente para situaciones de emergencia, ¿no? Tercer componente, hay un dispositivo controlador, como pueden ver aquí. Ustedes pueden programar qué tiempo quieren que sea el diálisis, qué velocidad, en qué tiempo quieren quitar, cuánta cantidad de agua quieren quitarlo, que les avise si el paciente comienza a tener cuadros de obstrucción, si forma trombos, porque recuerden que sacar la sangre puede formar la presencia de coágulos o trombos. La máquina tiene un sistema que permite detectar la presencia de trombos, ¿no? Entonces, le da toda la seguridad al paciente de que no le pase nada. Y por último, las líneas de conexión. Si se dan cuenta, esta zona de aquí son como las bombas, ¿no? Que están girando, moviendo la sangre, ¿no? Entonces están que giran y giran y comienzan a mover la sangre para que circule, ¿no? Por un lado sale la sangre, pasa por el filtro y una vez que pasa por el filtro, se limpia y la sangre ya limpia, sí, son muy beneficiosas porque te mueven muy fácilmente la urea. Mm, hasta cierto punto también la diálisis puede sacar, mover lo que son los fosfatos o en todo caso también pueden consumir un poco lo que son proteínas. Entonces, sucede, doctores, que los pacientes que se hacen diálisis, también pierden mucha cantidad de proteínas muchas veces en el filtrado. No es tan perfecto y se pueden desnutrir. Entonces, a más diálisis hagan, más de nutrición podrían tener. Hay mucho consumo también metabólico cuando uno hace diálisis. Entonces, especialmente hablando de la que es hemodiálisis. Por eso bajan de peso. Ustedes vayan, miren, vayan al hospital o a la unidad de hemodiálisis y vean a los pacientes. Ya les dije, todos van a ser diabéticos y todos están bajos de peso y tienen una piel oscura cuando ya son de mucho tiempo. Entonces, se consume mucha energía y entenderán por qué tienen que comer bien. Veamos acá, miren, acá tenemos mm, la fabricación de una fístula. Pero esta fístula es hecha como un injerto, ¿no? Pero miren cómo se une la arteria braquial con las venas antecubital, ¿no? Y de esta manera se puede generar una fístula. El objetivo es que la presión de la arteria dilate a la vena, ¿no? La presión de la arteria dilate la vena y tenga una vena de mayor calibre. ¿Cuáles son las complicaciones, doctores? Yo me acuerdo que estábamos haciendo diálisis con un maestro, estaba en cuarto de medicina y de repente nos gritan, doctor, el paciente ya había hecho paro.
Hicimos nuestro RCP ahí en plena hemodiálisis, ¿no? Felizmente salió. Entonces, ¿qué complicaciones pueden hacer? Y por tal motivo, ustedes tienen que estar atentos y que van a colaborar con un paciente, ¿no? En su rotación. Dice, a ver, chequea a este paciente. Lo primero que va a presentar es que pueden hacer hipotensión, ¿sí? Muchos de ellos, el hecho de sacar la sangre condiciona que hagan cuadros de hipotensión. Calambres, doctores. Este punto yo lo aprendí porque un paciente comenzó a gritar y en verdad su pierna se comenzó a contracturar en plena hemodiálisis y comenzó a gritar, mi pierna, me da calambres. Después ya descubrí el truco, cómo solucionar eso, cómo se le quita los calambres a estos pacientes. También pueden tener náuseas, vómitos, dolor de cabeza, dolor de pecho en algunos casos, dolor de espalda, prurito, fiebre y escalofríos algunas veces. Doctores, cuando un paciente tiene bastante calambre, cuando le quitas mucha agua, un ejemplo, digamos que yo soy un paciente renal y peso 70 kilos. Como no quiero hacer caso, y a mí, por ejemplo, tomo mucha agua, a mi siguiente diálisis ya no peso 70, peso 75 kilos. ¿Qué significa? Que he retenido 5 litros, ¿ya? Porque soy desobediente, porque tomo mucha agua y todo lo demás. Por ahí viene el paciente estrella y dice, doctor, no se preocupe, yo sí me he cuidado. Y de 70 he subido a 72 kilos. Solamente he retenido 2 litros de agua. Ambos tienen que entrar a la máquina de diálisis para 3 a 4 horas. Pregunta, ¿a quién se le va a sacar más agua? ¿A quién se le va a sacar más agua? Pues se le está sacando más agua al que tiene más peso. Es decir, si le toca sacar 5 litros en 3 o 4 horas, es diferente a sacar 2 litros en 3 a 4 horas. Es mucho más lento y menos complicaciones. Sucede que los pacientes que se les saca mucha agua, porque tomaron mucha agua, también presentan muchos trastornos electrolíticos de potasio, de calcio, y sucede que ellos hacen calambres. Entonces, ellos comienzan, ¿no? La primera hora, la segunda, y de repente en la tercera, y todas mis piernas se está calambrando, ¿no? Y es por eso, ¿no? Por eso les hablamos a los pacientes y les decimos, miren, si no quieren tener complicaciones, no tomen mucha agua, ¿no? Si no, va a haber problemas en la siguiente diálisis. Entonces hay que educarlos, ¿no? Les da calambres. Y eso es por trastornos hidroelectrolíticos. Entonces, ¿qué se hace? Hidratarlos. Porque a veces también los deshidratas mucho y si hay que poner potasio, se le coloca un poquito de potasio o si no, gluconato de calcio, dependiendo, ¿no? De la causa del calambre. Pero en general, doctores, hidratando, mejoran estos pacientes. Ah, ahora, acá hay una controversia. ¿A quién vamos a hacerle diálisis? Ah, a veces al médico le gana mucho la parte emocional, ¿no? En vez de la parte técnica y decir, no, pues no a todos voy a meter diálisis. A quienes sí y a quienes no. Se dijo en algunas revistas, se comentaba de que los pacientes mayores de 75 años con muchas comorbilidades, ¿qué significa? Es diabético, hipertenso, ha tenido un infarto, ha tenido un ACV isquémico cerebral, este, sufre y por ahí está bajando de peso, no sé, una neoplasia, lo que sea, que tenga mayores de 75 años con muchas comorbilidades, no son candidatos a que se le haga diálisis por el riesgo de complicaciones que van a tener. Un paciente con enfermedad terminal que no tenga una sobrevida más de 6 meses, ¿no? Es como que tiene cáncer terminal, ya sabes que está mal, ha hecho metástasis al hígado, al riñón, está haciendo falla renal. Entonces, ah, ¿para qué lo vas a idealizar? ¿Para prolongar su agonía? ¿Para prolongar su estadía? Hay familias que deciden, no, entienden y dicen, no, que se tiene que descansar, que descansen. Aquellos pacientes que quieren en quienes la hemodiálisis no mejore la calidad, ¿no? Entonces, no, pues si ves que no le mejora, está peor, no, pues no está, no hay que dar. Pacientes que no puedan costear la terapia, doctores, esa es otra tristeza, ¿no? Felizmente ahora ya no hay mucho, pero yo cuando hice mi internado, una diálisis promedio estaba a 350.
¿Listo? Ponte que te haces 3 diálisis a la semana, póngale 1.000. Son 4 semanas, 4.000. Aparte tu medicación, eso pagabas mensual, solamente para mantenerte vivo. Tus 4.000. Entonces, actualmente nadie tiene ese dinero. Entonces, yo vi pacientes que no tenían dinero y prefirieron fallecer. Así, ¿eh? Fallecer para no... Decían, no, no quiero endeudar a mi familia, no quiero que mi familia esté gastando y vendiendo cosas. Entonces, noten las complicaciones que había. Actualmente, salud te cubre todo. Minsa, ya existe el CIS. Entonces, ya es bien difícil dejar a un paciente que no haga terapia de reemplazo, tipo hemodiálisis, ¿no? Actualmente sí lo hace. 75 años, actualmente su tiempo de vida se ha prolongado mucho más. Entonces, si no hay muchas comorbilidades, sí, podría hacerse su diálisis, ¿no? Bien, hasta ahí diálisis, hemodiálisis. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si no, pasamos a diálisis peritoneal. Doctores, la diálisis peritoneal es interesante. Este, en el Hospital de Honor Delgado de Arequipa, nosotros hacíamos las famosas diálisis peritoneales de emergencia. No teníamos hemodiálisis. Le poníamos un catéter así en el peritoneo y con nuestras bolsitas, cada hora cambiamos así, 24 recambios seguidos sin parar. Y los pacientes mejoraban, ¿no? Eran como diálisis de guerra, le decía yo. La diálisis peritoneal, doctores, es una forma de terapia en reemplazo renal que hasta cierto punto la ventaja es que le da independencia al paciente y una calidad de vida mejor. A ver, imagínense que yo me voy a mi máquina de diálisis, estoy todo el lunes, toda la mañana, termino cansado, voy a la casa, no quiero hacer nada. Al día siguiente día despierto mejor y al miércoles otra vez a mi máquina de diálisis y así. La diálisis peritoneal no es así. Una diálisis peritoneal ambulatoria normal se hacen 4 recambios al día. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros con los pacientes? 6 de la mañana, sacábamos el líquido que se había quedado en el peritoneo durante toda la noche. Sacábamos ese líquido y poníamos otra bolsita nuevecita con líquido nuevo. Y a las 6 horas, es decir, a la media mañana, nuevamente se le cambiaba esa bolsita y se le colocaba otra bolsita nuevecita hasta las 6 de la tarde. De ahí otra vez se le cambiaba y ahí hasta la medianoche, ¿no? Y así cada 6 horas cambiábamos las bolsitas. Eh, ¿Qué sucede? Yo me cambio, la bolsita demora más o menos en cambiar 20 minutos. Entonces, mis 20 minutos cambié mi bolsita. Y ese líquido, que es más o menos 2,5 litros, 2 litros, se queda en mi peritoneo y no se nota. Entonces la persona puede caminar, ir a hacer sus cosas, ir a estudiar, ¿no? Vivir su vida tranquilo y hasta puede comer lo que quiera porque básicamente ya está en diálisis, ¿no? Absorbe mejor las proteínas, tiene un mejor sistema. Y eso le gusta mucho a varios pacientes porque les genera independencia, ¿no? O ya son las 12, van un ratito a su cuartito o a donde estén, hacen su cambio. Y así, ¿no? Cada 6 horas. Pues hacen muy independiente. El paciente puede hacer solo, no necesitas de una máquina, necesitas de un hospital. ¿Ya? Entonces, la diálisis peritoneal ambulatoria continua es la que justo acabo de comentarles, que se hacen 4 recambios al día, ¿no? Entonces, los pacientes felices haciendo sus propias. Acá está para que lo puedan ver. Miren. Entonces, acá se le coloca un catéter y ese catéter permite, primero, meto mi solución de diálisis, ¿no? Que es dextrosa concentrada. Una vez que está en el peritoneo, va a jalar agua, electrolitos, potasio, ¿no? Las cosas tóxicas. Y una vez que jalo todo eso, se logra abrir y vuelvo a abrir. Y todo el líquido sale. Y en ese momento preparo otra bolsita que va a entrar. Y lo dejo 6 horas, ¿no? Con mi nueva bolsita. Y así esa nueva bolsita sigue jalando toxinas, sigue jalando la urea, la creatinina. Entonces es una manera de dializar, ¿no? Ve acá al paciente cómo está preparando sus bolsitas, ¿no? Esas bolsas que ven son bolsas de dextrosa concentrada, ¿no? Hipertónico. Algunos decían, "Ya, eso de estar cambiando, no se puede crear una máquina que cambie sola mientras tú duermes. Sí, existe. Un poco caritas,
Pero existe ese diálisis peritoneal de ciclos continuos mediante un aparato automático, ¿no? Bueno, tú estás durmiendo y la máquina está haciendo tu recambio solo. ¿Listo? Existe también en el mercado, pero bastante carito. ¿Cuáles son las complicaciones que puede pasar con la diálisis peritoneal? Bueno, la que no me gusta mucho a mí y la cual malora todo es la peritonitis. ¿Ya? Peritonitis es la complicación más terrible que puede haber. Otro problema es que como has debilitado la pared del abdomen por haber puesto un catéter, puede aparecer hernias abdominales, ¿no? Ahora, le estás metiendo soluciones con glucosa. En algunos pacientes causa hiperglicemia porque la glucosa es reabsorbida por el cuerpo y bueno, comienza a generar hiperglicemia, ¿no? Otro detalle es de que si no haces, a veces se olvidan en hacer sus recambios y ese continuo de líquido ya pierdes esa osmolaridad porque la glucosa se metaboliza y puedes generar más bien edemas y sobrecarga de fluidos. Y la otra complicación que podemos también ver es que puede hacer cambios hidroelectrolíticos, ¿no? Bueno, ahí tenemos la parte bibliográfica. Viene tu paciente y te dice, doctor, ¿qué me aconseja? ¿Hemodiálisis o diálisis peritoneal? Entonces, vamos, desde un punto de vista de términos de mortalidad, igual, así sea hemodiálisis o sea diálisis peritoneal, la mortalidad es la misma. Bueno, no me ayuda a hacer el desempate, ¿no? En términos económicos, de hecho, que la hemodiálisis es más cara que la diálisis peritoneal. En ese lado, mm, bueno, en ese contexto me sale ganar la diálisis peritoneal, ¿no? En términos de comodidad, de hecho que la diálisis peritoneal es más cómodo, pues estás en tu casa, estás con tu familia, estás en tu cuarto, un área que tú conoces, ¿no? Y en Perú, ¿cuál se usa más? Pues la hemodiálisis, porque no hay una política mucho de la diálisis peritoneal, ¿no? Pero es una opción que ustedes pueden comentar. ¿Cuándo yo indico una diálisis de emergencia? Esa pregunta les van a hacer siempre cuando esté indicado una diálisis de emergencia. Las diálisis de emergencia, doctores, se hace cuando el paciente tiene, de hecho, su tasa de filtración estadio 5, ¿no? O, en todo caso, cuando es una disminución de la tasa de filtración de forma aguda, una falla renal aguda severa, que está asociado a una encefalopatía urémica, gastropatía urémica, pericarditis urémica, edema agudo de pulmón, que no sabes cómo sacarle el agua porque el paciente tiene falla renal y no orina, tiene que entrar a diálisis de emergencia, doctor. Tiene mi acidosis metabólica y yo le he metido de todo, bicarbonato, corregido varias cosas, pero no mejora. ¿Qué hacemos, doctor? Diálisis, ¿no? Principalmente diálisis. Por ejemplo, un paciente que tiene hiperpotasemia refractaria de manejo, doctor, su potasio está en 7, ya métele gluconato de calcio, que es lo primero que tiene que hacer, ¿no? Poner su gluconato. Doctor, le hemos puesto solución polarizante que es dextrosa con insulina, le hemos puesto a nebulizar un beta-2 agonista, queremos bajar el potasio, pero no orina, doctor. ¿Cómo le quito el potasio? Podría esconderlo por un tiempo en las células, pero ¿cómo hago que orine? ¿Listo? Entonces, hiperpotasemias refractarias a tratamiento también son criterios de diálisis, porque este paciente puede hacer paro. Y lo otro es las famosas diátesis hemorrágicas urémicas, ¿no? Tener cuidado, porque el paciente comienza a sangrar por todo lado. Bien, la diálisis solo cumple la función de eliminación de líquidos y toxinas. Se necesitan terapias adicionales para compensar el resto de las funciones renales. Como por ejemplo, no porque le hagas hemodiálisis o diálisis peritoneal, ya pues no le voy a dar más cosas. No, hay que darle su eritropoyetina, hay que darle su calcio, ¿no? O sea, hay que darle los suplementos. Si requiere hay que darle bicarbonato. ¿Me dejo entender? O sea, la diálisis básicamente solo cumple la función de quitar líquido y eliminar toxinas. Punto. Los otros suplementos ya es de forma este, individual, ¿no? Cada paciente se le tiene que dar su terapia. Bueno, y por último, el trasplante renal, doctores.
No funciona. A veces hay pacientes que empiezan con así, diálisis peritoneal, por ahí tienen la mala suerte que se infecta su peritoneo y eso, doctores, cualquier infección o pacientes que han sido operados del abdomen ya no son candidatos de hacer diálisis peritoneal. Repito, pacientes que han sido operados o que han tenido una lesión a nivel abdominal, este, ya no pueden hacer diálisis peritoneal porque es una de las contraindicaciones. Entonces, ¿qué harán? Hemodiálisis. Pero si no, si es una persona que nunca lo han operado, está tranquilo, que te hagan tu diálisis peritoneal hasta que estés bien y de repente por ahí ya no funciona, entras a hemodiálisis y después de hemodiálisis entras a terapia de reemplazo renal. Más o menos esa es la secuencia que siguen muchos pacientes. Diálisis peritoneal, si fallan algo, pasan a hemodiálisis y de ahí recién pasan a terapia de reemplazo renal, que es el trasplante básicamente. Entonces, esa es la secuencia, ¿ya? Esa es la secuencia. ¿Listo? El problema, me olvidé mencionarles, es la inmunosupresión, ¿no? Ese es uno de los problemas que hay que ver. Ahora, había una contraindicaciones que se decía, ¿es conveniente hacer terapia de reemplazo a un paciente con VIH? Antiguamente se hacía mucho esa pregunta. ¿Se hace terapia de reemplazo renal, trasplante renal, am, a pacientes con neoplasia, con cáncer? ¿Le darían prioridad? Que tenga psicosis no controlada, afectación grave incontrolable de varios órganos vitales, ¿no? Entonces ellos ya no, pues. O sea, es como que gastas recursos sabiendo que el pronóstico va a ser malo, ¿no? Y hay otras contraindicaciones, como les decía, la edad, la diabetes, enfermedades cerebrovasculares, hepatopatías crónicas, ¿no? Anomalías de las vías urinarias. Todos ellos también podrían contraindicar básicamente las terapias de trasplante, ¿no? No se olviden que si hay algún candidato que quiere hacer donar su riñón, tiene que pasar por una serie de pruebas. Mm, Toxe de hepatitis, toxos. ¿Por qué? Porque una vez que se haga el trasplante, doctores, hay que dar inmunomoduladores, inmunosupresores. Y si tiene una infección, lo encienden y de repente se muere por la infección más que por su problema renal, ¿no? Tengan mucho cuidado, ¿no? Y doctor, ¿y un cadáver que quiere donar, hay contraindicaciones? Sí. Actualmente VIH es una de ellas, neoplasia, eh, una hipertensión grave, ¿no? Una sepsis con falla hemodinámica, isquemia miocárdica, eh, y una arteriosclerosis grave, ¿no? Entonces, hay que sopesar eso, ¿no? Entonces, donante cadáver también hay que hacerle una serie de pruebas para definir ah, si es que es apto o no para donar. Y básicamente para un donante vivo hay que hacer todo su historial, ¿no? Si ha sufrido una enfermedad, si tiene vasculitis, ha bajado de peso, tiene tuberculosis. Lo mismo, ¿no? Hay que hacer todo un tamizaje y una valoración más completa, ¿no? Las indicaciones para lo que es un donante vivo es trasplante anticipado, gemelos unititelinos, hermanos con LLA idénticos, ¿no? Hiperinmunizados con pruebas cruzadas negativas y cualquier momento de la evolución de la enfermedad renal crónica de hemodiálisis. Contraindicados, básicamente, un síndrome hemolítico urémico, una hiperoxaliuria, desarrollo precoz de la glomerulonefritis, ¿no? Entonces, todas ellas pueden hacer contraindicaciones a una terapia. Y para seguir adelante, considero que, considerando al donante, el donante tiene que ser básicamente apto, ¿no? Y eso parte desde un punto de vista de la entrevista. Bien, pregunta, ¿dónde se coloca el riñón trasplantado? No se coloca en el mismo lugar, por si acaso, no van a compensar que se le pone en el mismo lugar como aquí, ¿no? O sea,
¿Por qué les digo eso? Porque cuando el riñón está en esta zona, está cubierta por fascias, tejido adiposo, ¿no? Que le dan ligamentos que le dan sostenibilidad al riñón ahí, a ese nivel de altura. Pero cuando tú haces el trasplante, lamentablemente, pues si tú saltas, imagínate que estás jugando tu vóley, te han hecho tu trasplante, haces tu primer salto y tu supermate, o en fútbol, ¿no? Estás corriendo y de repente caes mal y de repente tu riñón se cae, ¿no? Entonces, y esa es la complicación que hubo inicialmente, por eso es que el riñón, como pueden ver aquí, miren, justo en la fosa ilíaca se coloca el riñón y las arterias renal y vena renal se conectan con las arterias ilíacas, ¿no? Entonces, ¿y eso qué me da? Garantía de que por gravedad ya no va a caer, pues está ahí ubicado en una zona y los pacientes viven bien, ¿no? De esa manera. Y por último, las terapias farmacológicas en trasplante renal. No se olviden que existen muchos medicamentos que se les da a los pacientes para evitar el rechazo, ¿no? Que creo que ese es el principal mm, cuidado que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, se les suele dar inmunosupresores para generar mejor respuesta y uno de ellos es los corticoides, ¿no? El problema es que los corticoides pueden volverte hipertenso, diabético, dislipidémico, pero no te producen anemia o falla renal, ¿no? El otro es la ciclosporina, el tacrolimus, sirolimus y el micofenolato, ¿no? La ventaja de micofenolato es que no te da la presión, no te produce diabetes, no te produce dislipidemia, pero sí te aumenta la anemia, ¿no? Pronóstico, doctores. ¿Cuánto tiempo va a vivir mi paciente? La supervivencia del injerto renal a 5 años es el 79.7%. Para los donantes vivos, frente a un 66.5% para los donantes fallecidos, ¿no? O cadavéricos. La supervivencia del paciente a 5 años del 90.1% donante vivo frente a un 81 donante fallecido. Entonces, tiempo de vida promedio 5 años, ¿no? 5 años. Y lamentablemente también puede haber infecciones, ¿no? Y eso sí causa la muerte. ¿Quiénes se mueren? Los que tienen avanzada, tratamiento prolongado con la presencia de diabetes, anemia grave y desnutrición. ¿Ya? Es lo mismo que hemos comentado, las mismas complicaciones. Mm, Ahora, el otro problema de infección es justamente por donde está entrando la vía, po, ¿no? La vía dilatada o la fístula arteriovenosa o el catéter, ¿no? Son situaciones que podrían condicionar problemas. Entonces, no se olviden complicaciones, hemodiálisis, contaminación, ya, y también puede causar leucopenia, ¿no? En los casos. Puede haber bacteremia. Estas son las bacterias más comunes en hemodiálisis. Adivinen quién está encabezando. Escherichia coli. Después Enterococcus fecalis y Candida albicans, ¿no? De ahí le sigue Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae. Entonces hay gérmenes muy afines a pacientes con terapia de reemplazo renal, ¿no? ¿Cómo se infecta, doctores? Por migración o por vía endoluminal si está contaminado y por vía hematógena, ¿no? Y observen, miren, cómo los microorganismos comienzan a invadir e infectar, ¿no? No se olviden, semiología es la clave para detectar cualquier problema en función a su infección, ¿no? No se olviden, doctores, que hay que vigilar a los otros pacientes, ¿no? Requieren mucha, pero lo que he descubierto es que quienes más vigilan a estos pacientes en la unidad de modelos son las enfermeras, así es que trabajen de la mano con ellas cuando vayan al hospital, por favor, ¿ya? Bien, preguntas hasta aquí, doctores. Terapia de reemplazo renal, ¿alguna pregunta? Doctor, Sí. eh, ¿influye?
bastante o poco si es de un donante vivo o muerto. A la sobrevida. Se ha visto que cuando es de un donante muerto, a veces ha habido factores que condicionaron que muera. No sé si me dejo entender. Es como que de repente tuvo un problema cardíaco, se usó un inotrópico, se usaron factores que pudieron haber dañado un poquito al riñón, ¿no? Una sepsis severa, ¿no? De repente el riñón funcionaba bien, de repente falleció, o suelen tener cierto daño que, por cierto, disminuye un poco el tiempo de vida. Como has visto, casi son un 10%, ¿no? O sea, si a los 5 años sobrevivían con cadáver donante vivo hasta 77% a los 5 años de la población trasplantada, ellos disminuyen un 10%, un 67%, ¿no? O sea, en ese tiempo, más o menos, hay la diferencia entre un cadáver vivo, es el tiempo, ¿no? Es más prolongado el tiempo de vida post-trasplantado de los cadavéricos vivos, perdón, de los donantes vivos que de los donantes cadavéricos, ¿no? Y ya, sí, sí hay una pequeña, no es mucha, pero sí hay una diferencia, ¿no? Sí hay una diferencia. Gracias. Bien, les doy un break de 5 minutos, vayan a tomar agua y vamos a hacer la parte de nutrición renal. 5 minutos, doctores. Bien, doctores, están todos, por favor. Vamos a empezar. Comunican sus compañeros. Bien, doctores, vamos a continuar. Esta parte es corta.
Una cosa que quiero que ya sepan es que los pacientes renales se desnutren rápidamente. A ver, ustedes se han dado cuenta que los pacientes pierden proteínas. Por ahí ya se están desnutriendo. ¿Y dónde sacan las proteínas que pierden? De los músculos. Por ahí bajan de peso. Son pacientes que hacen dislipidemias, trastornos de colesterol y triglicéridos, deficiencia de vitaminas, ¿no? Tienen anemia, hay que mejorar sus condiciones de hierro. O sea, nutricionalmente están mal los pacientes renales. Ahora, ustedes saben que un paciente renal, si está bajando de peso porque sus músculos están bajando, dice, bueno, hay que darle suplementos de proteínas, ¿no? Para que mejore. Pero si tú le das proteínas, vas a dañar más al riñón, porque está filtrando proteínas. Entonces, es como que medio complicado, ¿no? Mejorar la nutrición de estos pacientes y es por eso que suelen bajar mucho de peso. ¿Listo? Y quiero recalcar algo muy importante. Se supone que eso está pasando porque no quieres dañar el riñón. ¿Y qué pasa si ya entró a diálisis o hemodiálisis o diálisis peritoneal? Ya el riñón ya no funciona. Ya no te preocupas por dañar el riñón porque el riñón ya se dañó. Por eso es que, o sea, ya, perdón, la redundancia, ya falló el riñón. Entonces, ¿cómo debe ser tu alimentación? Mucho mejor. No, pero ya no te interesa. Ya, igual el riñón ya estás en diálisis, ¿no? Dale proteínas, porque se alimente mejor, que coma mejor, ¿no? Entonces, el hecho de que entren a terapias de reemplazo renal como diálisis, ya tú puedes mejorar su alimentación porque el riñón ya se deterioró, ya se malogró. Algunos no entienden este concepto y a pesar que están en diálisis, les siguen restringiendo muchos nutrientes o proteínas, ¿no? Y el paciente se sigue desnutriendo y fallecen rápido, ¿no? Fallecen rápido. Muy bien. Entonces vamos a entender un poquito cuál es la situación de estos pacientes, básicamente en el término de la nutrición, ¿no? Hay tres patologías que sí me gustaría que analicemos la parte nutricional, los que hacen cálculos, los que hacen síndrome nefrótico y los que hacen insuficiencia renal. Entonces ahí vamos a analizar un poquito la parte de esas tres patologías clásicas, las más comunes, que ustedes deben conocer, ¿no? Entonces, en cálculos, doctores, ustedes recordarán que el principal mayor porcentaje de cálculos son los oxalatos de calcio. De ahí le sigue el ácido úrico, después la estrubita y la cistina y los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo yo prevengo con la dieta que no forme cálculos? Básicamente, el punto más importante es no formarlos, y eso es aumentar el flujo urinario, y eso es tomar agua. Nada más, esa es la principal indicación, ¿no? De evitar el consumo de proteínas animales, no van a estar comiendo pues mucho pollo, no mucha carne de res, cordero. Entonces, son pacientes que hay que restringirles. Por tal motivo, su alimentación es cuasi vegetariana. En verdad, hay que mejorar ello, ¿no? Esto, ¿por qué? Porque si evitamos el consumo de carnes, van a disminuir la citraturia o la calciuria y también básicamente la hiperuricosuria, ¿no? Es que se van a producir por el exceso de consumo de carnes. Bajar alimentos ricos en oxalato. Ya, ingesta de sodio debe ser menor a 100 mil equivalentes al día. Listo. Y eso porque se ha visto que cuando tú tienes una ingesta alta de sodio, aumentas mayor excreción de calcio. Entonces, a más ingesta de sodio, aumentas mayor la excreción de calcio y eso va a hacer que tu orina tenga más calcio y formes más cálculos, ¿ya? ¿Listo? Formes más cálculos. El otro es los que tienen hipercalciuria idiopática no debe indicarse la restricción de calcio. ¿Listo? A veces uno dice, no, pero tiene hipercalciuria.
Sí, pues, pero es idiopática. Si no sabes la causa por la cual esta persona está elevando su nivel de calcio en su orina, no tendrías por qué restringirle, ¿no? Básicamente, debes mantener una ingesta de 1 a 1,5 gramos al día de calcio, ¿ya? Doctor, pero por lo lógico es restringirle, sí, pero lo que se ha visto es de que así aumentos o disminuyes, siempre es la misma concentración de calcio en la orina. Entonces, ¿para qué si está perdiendo la misma concentración, sea que le aumente mucho calcio o poco calcio? Entonces, no tendría interés el restringirle. Entonces, recomendaciones dietéticas para la litiasis renal. Alimentos que incrementan la calciuria. Leche o derivados, ¿no? Como ustedes no toman leche, está bien. Ustedes ya han crecido, ya de esos 3 vasos de leche al día, pura propaganda, ¿no? Chocolate, ¿ya? Frutos secos, hidratos de carbono refinados, ¿no? Harina blanca, pastas, tallarines, ¿no? La bollerías, cereales, arroz, golosinas. Los que comen mucha sal, ¿no? Los que les gusta echar mucha sal a las cosas, tengan cuidado, puede incrementar su eliminación de calcio y pueden hacer cálculos. ¿Qué alimentos son ricos en oxalato? Espinaca, remolacha, espárragos, coles de Bruselas, zumo de naranja, fresas, frutos secos, chocolate y té. Ricos en purinas, de hecho que la carne, bueno, todas las vísceras o embutidos, mariscos y todo ello. Alimentos que incrementan los cálculos de cistina, básicamente todos los que tengan alimentos que tengan fuentes de metionina, yogur, queso, huevo, carne y pescado. ¿Ya? Entonces, doctor, ¿tiene cálculos de cistina? Pues ya, porque no tome yogur, que no tome lácteos, que no coma pescado, que no coma huevo. Entonces, ustedes ya tienen que indicar que no pueden comer. Nunca se le dice no comas alimentos con calcio, doctor, se va a descalcificar. Diré que coma normal, pero no en exceso. ¿Ya? Ese es un término muy importante. Es que conozcan. Bien, vamos a lo que es síndrome nefrótico. Doctores, acá la lógica dice, estoy perdiendo proteínas, hay que darle proteínas. Al perder proteínas pierde defensas, pierde componentes energéticos, hay que darle un aporte calórico mayor. Entonces surge esas preguntas, ¿no? Que uno tiene que hacerse. Hay que ver cómo va a ser su alimentación porque está con lipiduria, ¿no? O sea, colesterol y triglicéridos elevados. Entonces, bien, bien interesante el tratamiento que se hace con estos pacientes que tienen síndrome nefrótico. Aportes energéticos, hay que darle buena cantidad de calorías, ya, hay que darle proteínas, ya, no se le restringe, por favor, sí se le da proteínas. Y más o menos la cantidad de calorías debe ser más de 35 kilocalorías por kilo al día. ¿Ya? Entonces, hay que darle sus calorías, sus nutrientes. Proteínas, doctores, actualmente se maneja que debe darse una dieta normoproteica, equivale a 1 gramo por kilo día. Y de toda esa dieta normoproteica, el 75% tiene que ser aminoácidos o proteínas de alto valor biológico, o sea, aminoácidos esenciales. Repito, ya no se da una dieta normoproteica que va de 1 a 1,2 gramos por kilo día. Bueno, ahí le han puesto 1, pero hasta 1,2. Y el 75% de esas proteínas deben ser de alto valor biológico, es decir, aminoácidos esenciales. ¿Ya? Entonces no se restringe. Eh, en algunos casos se indicaba que el paciente podría ingerir hasta 0,8 o hasta 0,6. Y se mencionaba esto en función a si tenían falla renal, porque recuerden que el síndrome nefrótico no tiene falla renal, pero con los años pueden desarrollar falla renal. Y cuando tienen falla renal, ahí sí hay que disminuir la ingesta de proteínas, porque puedes acelerar rápidamente el proceso de llegar a estadio 5. Entonces se le puede dar hasta 0,6 gramos por kilo día. Pero si es una persona que no tiene falla renal, normalmente se le da normoproteica, ¿no? Hasta 1 gramo kilo día. ¿Sí, esto? O, bueno, la literatura menciona hasta 0,8, pero de 1 gramo kilo día, no se olviden, con buena función renal. Doctor, y tiene falla renal, ahí sí se le restringe más las proteínas, ¿sí?
Lípidos, menos de 30% de las calorías de la dieta, así es que hay que restringir un poquito la cantidad de lípidos. Sodio y líquidos, no se olviden, tiene que ser una dieta hiposódica. Repito, una dieta hiposódica. Hay que restringir el consumo de sal. Y por algo, por consejo, el paciente no debe tomar más agua de lo que orina. O sea, si tú has orinado 1,5 litros, por lo menos debes tomar 1,5 litros de agua. Ya, es un equivalente de balance neutro que tienen que hacer. Potasio, doctores, creo que ahí está claro. El uso de diuréticos, porque los pacientes con síndrome nefrótico usan diuréticos, va a hacer que pierdan potasio. Por tal motivo, en la dieta hay que darle suplementos de potasio. ¿Ya? Y calcio, como le dan diurético a estos pacientes, pueden hacer hipocalcemias. Por tal motivo, por pérdida de calcio. Y el otro es por no activación del calcitriol, o en este caso la vitamina D, ¿no? Que no permitiría la buena reabsorción de calcio. Sí, entonces no se olviden, dietas normoproteicas actualmente, normoproteicas. ¿Ya? Bien. Y en la insuficiencia renal, doctores, básicamente ustedes tienen dos momentos. O es una insuficiencia renal aguda o es una insuficiencia renal crónica. No es lo mismo las restricciones dietéticas para ambos. Agudo es porque apareció en este momento, ¿no? Y crónico es porque ya tiene carencias de larga data. Ahora, doctores, no porque esté en diálisis o tenga una insuficiencia renal, una enfermedad renal crónica de larga data, es lo mismo. Una puede ser una prediálisis, una diálisis peritoneal o una hemodiálisis. Cada uno de ellos consume energía, consume calorías y vitaminas. Entonces vamos a analizar rápidamente cada uno de ellos. Y el objetivo de la terapia nutricional es que tu paciente esté en equilibrio, que tenga las calorías suficientes, que no se desnutra, por favor. Ah, ese es el, creo que, y que tenga buena masa magra, ¿no? Masa muscular. Y siempre, doctores, para todo paciente renal se le restringe la ingesta de sodio. Y en este caso también tener cuidado en la enfermedad renal crónica, la ingesta de potasio. ¿Ya? Tener mucho cuidado con el potasio. Por tal motivo hay que estar controlando el potasio para prevenir una hipercalemia y causa arritmias. Cuidado. Este, hay que dar líquido, tener cuidado que no estemos causando hiponatremia también por dilución. Y limitar el fósforo para controlar la hiperfosfatemia. Y eso es verdad. Como estos pacientes hacen hipocalcemia, hacen hiperfosfatemia. Entonces, también tenerlo presente, ¿no? Bien, ¿cuánto es el aporte energético de estos pacientes? Aproximadamente 35 kilocalorías kilo día aproximadamente para los que son menores de 60 años y de 30 a 35 calorías kilo día para los que son ya adultos mayores, ¿no? Y se ha visto que estos pacientes renales se benefician cuando su dieta tiene calorías en base a carbohidratos, ¿ya? Carbohidratos. ¿Listo? Los pacientes renales se benefician cuando su dieta está rica en carbohidratos. Bien, ahora hay un consejo, ¿no? Dice el 30% de las calorías de la dieta deben ser grasas. Entonces, se le da calorías, se le da grasas y por último proteínas. O sea, el requerimiento calórico depende más de los carbohidratos y de las grasas más que de proteínas, por si acaso, ¿ya? Eso también ténganlo presente. Proteínas en pacientes con enfermedad renal crónica se les restringe proteínas porque sí la proteína podría hacer más daño a nivel renal, ¿no? Hasta 0,6 gramos por kilo del peso ideal y todo tiene que ser más o menos o dos terceras o 75% de alto valor biológico, ¿ya? De alto valor biológico. Agua y sodio creo que estamos claros, sodio se restringe, no vas a darle sodio, a lo contrario se le puede causar problemas, ¿ya? ¿Cuánto se le da? 40 a 130 miliequivalentes de sodio. Eso equivale de 1 a 3 gramos. ¿Listo? Y
El agua básicamente tiene que ser la misma cantidad de que orinas, debe ser la misma cantidad de agua que ingieres. Así es que si orinas 1,5 litros, 1,5 litros de agua. Si orinas 2 litros, 2 litros. Si orinas 3 litros, ¿ya? Entonces hay que estar haciendo una reposición logrando que haya un balance neutro. Potasio, nunca se olviden, doctores, el potasio en pacientes renales se eleva, por tal motivo restrinjan alimentos que eleven el potasio. Calcio comienza a bajar, hay que darle suplementos de calcio y algo que también baje los niveles de fósforo, ¿no? Que también se van a elevar. Ah, en la etapa prediálisis, doctores, o sea, digamos, todavía no estás en diálisis, pero vas a entrar a diálisis. Solemos restringir muchas cosas, ¿no? Mm, Le decimos, mira, si tú comes esto, rápidamente vas a entrar a diálisis. Si haces esto, vas a entrar rápidamente a diálisis. Entonces el paciente tiene miedo de entrar a diálisis y comienza a bajar su ingesta de alimentos, come menos, am, baja más de peso. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablen con estos pacientes. Bueno, ahí está en resumen las proteínas, calorías, sodio, fósforo, potasio, calcio y vitaminas, ¿no? Ya, una vez que ya entró a diálisis, ahí sí surge una pregunta. Este, ¿Para qué le restrinjo proteínas si al comienzo le restringía para que no se dañe su riñón y ahora ya se dañó? Que coma. Hay que darle, hay que alimentarlo, hay que subir de peso. Por eso es que los pacientes que están en diálisis deberían comer más cantidad de calorías y darles suplementos proteicos, ¿no? ¿Listo? Entonces, y otro detalle que dice un dato muy importante, que cuando el paciente está en diálisis va perdiendo proteínas. La máquina también le hace perder proteínas. Mira, no le alimentas, peor, la máquina le quita proteínas, al final el paciente se comienza a desnutrir. ¿Ya? Ahora, doctor, eso es en la hemodiálisis, pero en la diálisis peritoneal se ha visto, doctores, de que el paciente también no se le debe restringir proteínas. Ahí es el momento de aprovechar para mejorar su estado nutricional en otros pacientes, ya que ya están en diálisis, pues ¿para qué cuido el riñón si ya se malogró? Ese concepto téngalo muy bien. Entonces ahí, vean, miren, en hemodiálisis la dieta carbohidratos idénticos. En proteínas, si se dan cuenta, en hemodiálisis normoproteicas y a veces en diálisis peritoneal es mucho más eficaz si se le da más proteínas y les va muy bien, ¿no? Le da mejor calidad, aumenta su masa muscular, ¿no? Entonces les va muy bien. En los demás calorías lo mismo, potasio siempre es menos de 2 gramos al día, líquidos de 0,7 a 1,5 litros en diálisis, hemodiálisis, no mucho, no, recuerden que les dije no puede aumentar mucho de peso y en caso de peritoneal sí, un poquito más se le da cierta solvencia para que tome líquidos. Y lo demás, sodio, calcio y fósforo, también tiene sus restricciones. Entonces, no se olviden, eso es para lo que es enfermedad renal crónica. Y en la falla renal aguda o insuficiencia renal aguda, bueno, determinen, doctores, si es un prerrenal, renal o posrenal. Aquí lo que se quiere es que no pierda masa muscular. Entonces, y para eso hay que dar alimentos hipercatabólicos, ¿no? Y estimular la inmunocompetencia. Entonces, mientras sea posible, debe ser la alimentación por vía oral, ¿no? Y lo interesante que en pacientes con insuficiencia renal aguda de tipo catabólica de consumo se prefiere la nutrición enteral sobre la nutrición parenteral. Recuerden eso, por favor. No hay nada como la reabsorción de nutrientes por el propio sistema digestivo, ¿no? ¿Ya? Proteínas, miren, hay dos tipos, no hipercatabólicos y los pacientes con hipercatabolismo, ¿no? Los que son no hipocatabólicos, no hay problema, ¿no? Le puedes dar más de 0,5 a 1 gramo proteínas kilo día. Pero si son hipercatabólicos, doctores, estos pacientes van a perder proteínas en gran cantidad y se le puede suministrar mucho más. Calorías, no se olviden, hay que hacer sus cálculos calóricos.
Igual sodio y agua se va a tener que restringir y potasio tener mucho cuidado porque ellos no pueden recibir alimentos con mucho potasio. Preguntas hasta aquí. Preguntas, no hay nada, todo claro. Creo que se resume en conclusión. ¿No? Veo cómo dañan el riñón de los pacientes, le dan un tratamiento y a la semana regresa el paciente con problemas renales. Y es triste, ¿eh? Es como que tú llevas a tu papá, a tu mamá y le dan un tratamiento, sí, mejora, pero no vieron lo que podría pasar a sus riñones a futuro, ¿no? Entonces, veo mucho daño renal por fármacos, ¿no? No calculan bien las dosis, o segundo, no saben qué causa daño renal, o por último, no saben ni siquiera qué causa nefrotoxicidad. Entonces, hay que saber protegerlo. Ahora, protección no solamente va por el punto de fármacos, protección también va desde el punto de vista dietéticos, estilo de vida, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito esta parte y lamentablemente, si no tenemos nefroprotección, y el riñón es un órgano muy vital, si se han dado cuenta que regula todo tu medio interno, toda la parte hidrocolítica, la parte del agua, o sea, es tan importante tu riñón para regular y salvar tu sistema que no vale la pena que lo dañes, ¿no? Entonces se ha visto que hay mayor mortalidad a mayor daño renal tenga el paciente. ¿Listo? Le da a los pacientes corregir los fármacos en función a la tasa de filtración para evitar nefrotoxicidades o daños por acúmulo de medicamentos, ¿no? Se ha visto que un factor muy bueno para disminuir la proteinuria, eh, es aplicando nefroprotección en un paciente con enfermedad por pérdidas de proteína. Entonces, ¿qué le daremos ahí? Un tratamiento YECAS o ARA2, ¿no? Entonces, que nos ayuda mucho a disminuir la proteinuria, ¿no? Entonces, la proteinuria es un punto de nefroprotección que sí tienen que ver ustedes, ¿ya? Ah, vamos a ver cómo se hace la nefroprotección en pacientes crónicos y en pacientes agudos. ¿Quiénes requieren nefroprotección en pacientes con enfermedad renal crónica? Los que tienen edad avanzada, si aumentan de peso, si son diabéticos, si son hipertensos, ¿no? Tienen problemas cardiovasculares o tienen trastornos del colesterol o triglicéridos, ¿no? Dislipidemia. Todos estos datos, doctores, van a hacer de que probablemente si no aplicas una buena nefroprotección, los vas a dañar. ¿Cuáles son mis objetivos para saber que estoy protegiendo bien el riñón? Que tenga buena presión. Si es hipertenso, que tenga una presión menor de 130 sobre 80. ¿Ya? ¿Cuál es el otro factor de protección? Que no tenga proteinuras más de 0,5 gramos en 24 horas. Otro factor de protección, que su hemoglobina glicosilada esté menos de 6,5%, que no fumen, que el colesterol esté bajo, que el LDL también esté bajo. Y básicamente, con respecto a si requiere antiagregación plaquetaria, hay que valorarlo, ¿sí? Dieta, no se olviden, restricción de sal, bajar de peso, hacer ejercicio, no estar comiendo muchas proteínas si el paciente está antes del estadio 5, hay que ir restringiéndolo, hay que controlar la presión arterial, se usa YECAS o ARA2, nos conviene si es que hay una proteinuria. Siguiente escalón va a ser diuréticos y siguiente escalón es antagonistas de canales de calcio o beta bloqueantes, ¿no? Entonces,
Hay que lograr esta meta, ¿no? Presión menos de 130 sobre 90, ¿no? Diuréticos, tengan cuidado con el uso de diuréticos. No solamente a quitar edemas pueden causar hipopotasemia, alcalosis metabólica, ¿no? Trastornos que puedan complicar a un paciente. Beta bloqueantes, no se olviden que puede causar hiperpotasemia, también puede causar bradicardia, ¿no? Los calcio antagonistas, uno de sus problemas es causa edemas en miembros inferiores, taquicardia, palpitaciones. Los YECAS, su efecto lamentablemente secundario, la tos, y los ARA2, similares a los YECAS, también pueden causar problemas, ¿no? Precauciones. A ver, no se les ocurra jamás darle un YECA y un ARA2 en embarazadas. Tengan cuidados y también en casos de estenosis bilateral de la arteria renal. ¿Se acuerdan? Si las dos, hipertensión renovascular, si las dos están estrechas, no le van a dar un YECA, pues lo van a terminar dañando sus riñones. Listo, control de la presión arterial, la creatina y el potasio muy estrictamente, por favor, ¿ya? Para evitar que se dañe. Ah, bueno, básicamente lo mismo que hemos comentado. Acá sí. Cuando llega la emergencia, doctores, a veces dicen, oye, hay que tomarle un dolor abdominal. Parece que es un cuadro, una diverticulitis infectada. Algo está pasando, una tomografía. Y lo primero que le metemos sustancia de contraste. Y para variar, el paciente que está entrando para su tomografía está deshidratado. Le mete sustancia de contraste, hay hipoperfusión renal y la sustancia de contraste es nefrotóxica. Se me refiero a nefrotóxica cuando se acumula, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu objetivo antes de que el paciente vaya a hacerse una tomografía? Hidrátalo. Me dejo entender, hidrátalo. Porque si tú logras hidratar a un paciente, disminuyes los riesgos que pueda producir la estancia de contraste. ¿Ya? Entonces, no se olviden, eso siempre digo a mis internos. Antes de que manden al paciente a hacer su tomografía, vean su creatinina y si está deshidratado, hidrátenlo. Porque en pacientes deshidratados, la sustancia de contraste daña más al riñón. Ah, es importante que si es que el paciente llegó a una fase aguda, sea la causa que sea, identifiquen las posibles noxas, las que han podido haber lesionado, y, y eso suspenderlas, ¿no? No va a ser que tú estás tratando y sigue el paciente recibiendo. Factores de riesgo, riesgo perioperatorios, ya ese es otro problema también que hay que ver. Los pacientes que han sido operados a veces los deshidratan mucho o les meten muchos medicamentos nefrotóxicos, ¿no? Y eso genera problemas renales. Yo me acuerdo, tuve el caso de una paciente que le habían operado de una colecistitis y me parece que le habían agregado amicacina, ¿no? Sospechando un germen bastante resistente. Y en eso viene un feriado, así como, o algo así como ahora, ¿no? Que paro o algo. Entonces no estuvo muy atento el interno con el paciente y el paciente, como le pusieron micacina, no lo hidrataron, no se fijaron en su flujo urinario, se dieron cuenta que estaba más bien oligúrico y había desarrollado un problema renal, ¿no? Este, por fármacos. Y básicamente, si hubiese estado hidratado adecuadamente, era un poco menos probable que lo desarrolle, ¿no? Cuidado con los nefrotóxicos, cuidado con los medicamentos nefrotóxicos. Sepan qué medicamentos se corrigen en acuerdo a la función renal, principalmente antibióticos, ya ténganlos muy presentes. Mm, tengan cuidado con disminución de la resistencia arteriolar, por ejemplo, los pacientes de edad avanzada, que tienen aterosclerosis, son hipertensos crónicos. Listo, el uso de AINES, que son mm, vasodilatadoras. ¿Se imaginan que un paciente tiene vasodilatación arterial aferente para ayudar a la tasa de filtración y tú le das un AINE? Bloqueas la prostaglandina que está vasodilatando y le causa vasoconstricción. ¿Ya? Entonces, tengan mucho cuidado. Entonces, los AINES
en su momento, ¿no? Pacientes bien hidratados, hay, si quieres le das. ¿Listo? Bien. Estados de hipoperfusión. Eso también, doctores. No permitan que esté más de media hora un paciente hipotenso. Tiene que llegarle sangre al riñón. Si no hace necrosis tubular, daño renal. ¿Listo? Hemorragias muy importantes, tengan mucho cuidado, ¿no? Problemas cardíacos con insuficiencia cardíaca pueden causar daño. Y eso se llama el síndrome de cardiorrenal, ¿ya? Cardiorrenal, que daña tanto el corazón como daña también el pulmón. Y el riñón se daña en función a que el corazón causó hipoperfusión o generó disfunción, ¿no? Tengo que tener cuidado también con la sepsis, ¿no? Que también pueden generar trastornos de hipoperfusión. Ah, Nefrotoxicidad por medios de contrastes, como les acabo de decir, sí, es muy común, ¿ya? Es muy común. Entonces, imagínate que está recibiendo un paciente AINE, amicacina, y le han tomado una tomografía con sustancia de contraste, una combinación aniquiladora. ¿Y saben qué es lo triste? Lo hacen los doctores, no sé por qué, ¿no? Le están recibiendo su amicacina, le están poniendo sus AINES en dosis altas, y se le ocurre decir, hay que hacerle una tomografía de control. Y no están bien hidratados para bañar. Entonces, que esos pequeños detalles hacen que tu paciente se complique o no en su hospitalización, ¿no? Dice, pero pues, si hemos hecho bien las cosas, ¿por qué? Porque te olvidaste de esos detalles. No se olviden los aminoglucósidos, cuando se usa por tiempo prolongado, más de 10 días, pueden causar daños. Tengan cuidado por la depresión de volumen, ¿no? O cuando usamos dosis altas de aminoglucósidos, ¿no? Y están asociados también con cuadros sépticos, tengan cuidado. Y en general, doctores, tampoco no conviene que el tiempo operatorio sea muy prolongado, ¿sí? El tiempo operatorio prolongado también se ha visto que puede dañar al riñón. Y eso depende mucho, de los medicamentos que se usan en sala de operaciones, ¿no? Que pueden causar nefrotoxicidad. Miren lo que puede causar nefrotoxicidad: aminoglucósidos, cefalosporinas, anfotericin B, sulfas, tetraciclinas y vancomicina. Yo tengo mucho respeto a la vancomicina, ¿no? Cuando das dosis sí puede causar daño renal. Los anestésicos, no se olviden, metoxifluorano y enflurano. Sí, si es que tengo un paciente y ha recibido eso, podría explicar por qué está haciendo daño renal. AINES, ¿no? Aspirina, ibuprofeno, naproxeno. Inmunomoduladores, cisplatina, ciclosporina, metotrexate. Y básicamente medios de contraste, ¿no? Esas son causas exógenas. Y endógenas, calcio elevado, ácido úrico, mioglobina, hemoglobina, bilirrubina, cristales de oxalato y paraproteína, ¿no? Bien, para ir finalizando, doctores, en los pacientes con cuadros agudos, eh, es importante mejorar la perfusión renal. Entonces hay que darles dopamina. La dopamina se ha visto que tiene un efecto de producir diuresis y mejorar, ¿no? Furosemida, manitol o antagonistas, corregidas con dosis adecuadas para mejorar, en algunos casos, el estado renal. Eh, Hay terapias de nefroprotección, ¿no? Que se está usando actualmente. Pero bueno, en general, más que terapias con medicamentos, es la prevención, ¿no? Es la prevención. También hay que tener presente la nefroprotección en pacientes hipertensos y están gestando, ¿ya? Porque eso es muy común que hagan crisis hipertensivas que dañan a la parte renal, ¿no? Entonces hay que controlar la presión arterial en todo paciente si quieren tener nefroprotección adecuada, peor si son gestantes, ¿sí? Listo. ¿Qué fármacos puedo usar para una paciente que es hipertensa crónica? Metildopa, hidralazina, nifedipino.
diuréticos y beta, pero no yecas o ARA2. En preeclampsia puedo usar metildopa, nifedipina y ralacina, pero no uso AINES igual, perdón, yecas, ARA2, diuréticos, ¿no? AINES también entraría ahí. Y en la eclampsia, netamente igual, se usa todo y ahí se usa nitroprusiato diazóxido, ¿no? Tengan cuidado porque te dicen no que soy mm, eh, o sea, lo que sucede es que cuando tenemos un paciente que está con eclampsia, de conveniencia mejor darle sulfato de magnesio. Controla mejor la convulsión y darle nifedipina o calcio antagonistas, ¿no? Puedes usar nitroprusiato como una forma de endovenoso de bajar la presión, pero nunca damos diuréticos, YKS-2 o beta bloqueantes. Reflexiones para finalizar. Doctores, se ha visto que no solamente es cuidar, sino la nefropresión se debe aplicar desde el momento que nace el bebé. Perdón, desde que nace la concepción del bebé. La alimentación que tiene la madre, la forma del parto que ha tenido, si está adecuado su peso o no. Entonces, porque ya la nefropresión va en función a la prevención. ¿Listo? En primer lugar, se detectará las poblaciones de riesgo, niños de bajo peso al nacer, que tienen alteración en su sedimento urinario o que tienen sobrepeso y dislipidemia, ¿no? Luego, acciones de prevención primaria, ¿no? Básicamente la parte pediátrica, mejorar su estado de ellos. ¿Listo? Entonces, no es solamente proteger ahora, sino es proteger desde antes, ¿no? Entonces, vamos a ver que es importante cómo es esta parte de la protección renal. Recuerden que los niños que nacen prematuros tienen más predispuestos a hacer falla renal a futuro porque tienen menos nefronas, ¿ya? Menos nefronas. Bien, doctores, hasta ahí finalizamos. Bien, doctores, ¿alguna pregunta? Nefroprotección, doctores, básicamente lo resumo así. Hidratación adecuada del paciente, evitar nefrotóxicos y cuidar al paciente de enfermedades que puedan dañar su riñón, como causas de diarreas o tiempos de hipoperfusión muy severa permanentes. Ya, eso ténganlo muy presente, ¿no? O sea, no conviene que el paciente esté hipoperfundido y peor si le van a dar nefrotóxicos, ahí sí quemamos al riñón. Preguntas, doctores, hasta aquí. Bien, doctores, terminamos entonces. Muchas gracias por su tiempo. Repasen, por favor. Traten de leer. Sé que viene una serie de exámenes, pero bueno, traten de organizarse, ¿no? Bien, que tengan un feliz sábado. Nos estamos viendo de repente mañana. Así es que disfruten de su tarde. Nos vemos, chicos. Cuídense. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Nos vemos, nos vemos. Muchas gracias, doctor. Nos vemos. Nos vemos, chicos. Nos vemos.